Conferencia de Berlín. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los países europeos se vieron envueltos en una carrera colonialista no antes vista en la historia de la humanidad, con el fin de conseguir materias primas baratas para sus procesos de producción, así como buscar un mercado para sus excedentes de producción. En la segunda mitad del siglo XIX, Europa vivió dos procesos importantes. El primero de ellos fue la unificación de Italia y el segundo, la constitución del Imperio Alemán. De 1815 a 1870 habitaban en ese continente 300 millones de personas, derivado de las crisis económicas como la que se presentó en 1870. Emigraron entre 300.000 a 500.000 personas cada año. La mayoría de estas emigraron a Argentina, Brasil, Estados Unidos y Venezuela. Durante este periodo de crisis, Europa vivió varios movimientos económicos. Por ejemplo, se presentó un excedente de capitales, lo que produjo una gran inversión en el extranjero, en la búsqueda de mercados. Asimismo, se presentó un ciclo de proteccionismo derivado de la crisis de 1870 y el surgimiento del nacionalismo, lo que encauzaba toda la energía de la sociedad hacia un objetivo, el engrandecimiento de la nación. La creación de las empresas de las sociedades de las Indias por parte de algunos países europeos corrieron los riesgos de las aventuras para hacerse de las materias primas. Estas empresas fueron las representantes del capitalismo salvaje, utilizando todos los medios posibles a su alcance para lograr sus propósitos. Antes de 1880, África era un continente casi desconocido para los europeos. La ocupación europea se limitaba fundamentalmente a las zonas costeras y desembocaduras de los grandes ríos, como por ejemplo el Níger, que sirvió de vía de penetración para los ingleses, el Senegal para los franceses y el Congo. La actividad de las sociedades geográficas y las exploraciones, especialmente de Brazza y Stanley, posibilitaron el conocimiento de la cuenca del Congo como vía de acceso al interior del continente africano y estimularon la rivalidad de las potencias coloniales. La primera zona de expansión colonial se realizó en el Mediterráneo. La apertura del Canal de Suez en 1869 dejó abierta la ruta hacia la India y China y despertó la rivalidad de Francia y Gran Bretaña en el dominio del Magreb. El papel de Italia y España en la zona fue únicamente de meros observadores. El Canal de Suez es una vía artificial de navegación que cuenta con una longitud de 163 kilómetros y que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo, siendo inaugurada el 17 de noviembre de 1869. Después de varios intentos para la construcción de un canal que uniera estos dos mares, se creó la Universal Suez Ships Canal Company en 1858 con el objeto de llevar a cabo el proyecto de construcción, obteniendo el permiso gubernamental egipcio para la construcción y administración por un tiempo de 99 años, finalizando la construcción el 12 de abril de 1859. Esta construcción tuvo un costo de $100 millones, obteniendo un impacto inmediato en el comercio mundial. Sin embargo, en 1875, derivado de las deudas del gobierno de Egipto, se vendieron las acciones al Reino Unido, pasando a propiedad y control de este último. Actualmente, el 8% del tráfico marítimo mundial pasa por el canal todos los días. La expansión de las potencias europeas en el norte de África fue el resultado de un juego de intereses complejo entre estas, así como la decadencia del Imperio Otomano. El Reino Unido pretendía controlar Egipto para así manejar la ruta hacia la India a través del Mar Rojo, para que después buscó la creación de un imperio vertical desde Egipto hasta la ciudad del Cabo. Con respecto a Francia, este país ambicionaba el dominio sobre todo el Magreb. Sin embargo, se presentó un enfrentamiento con Italia, derivado que este país inició una política de migración italiana hacia lo que ahora se le conoce como Libia.
El poblamiento italiano se hizo mucho más rápido que el francés, 60.000 italianos frente a 16.000 franceses, pero la incorporación de Túnez a Italia hubiese permitido el dominio italiano del Mediterráneo central, ya que el control de Sicilia y Túnez podían significar una tenaza de cierre para el tráfico británico hacia el Canal de Suez, motivo suficiente para que Gran Bretaña apoyase a Francia frente a las pretensiones italianas. El apoyo británico a Francia en Túnez facilitó su dominio de Egipto y puso fin al conflicto franco-británico por el dominio del Canal de Suez. El fracaso en Egipto impulsó a Francia hacia la expansión en Marruecos y norte de África. Sin embargo, para evitar el dominio francés del Magreb, Gran Bretaña abogó por las pretensiones españolas para limitar el dominio francés. España amplió su zona de influencia en Marruecos. A principios del siglo XX, la ocupación de Marruecos se convirtió en uno de los ejes principales de las llamadas crisis imperialistas y alimentó el clima de tensiones anterior a la Primera Guerra Mundial. El dominio de África del Norte había desencadenado la rivalidad franco-británica. La colonización de Centroáfrica despertó el interés de Bélgica y Francia y una tercera potencia en discordia, Portugal. Los orígenes de la colonización de África Central se remontaron a los proyectos de Leopoldo II de Bélgica. Leopoldo II aprovechó su afán explorador y sus cualidades de diplomático y previsor hombre de negocios para obtener un imperio colonial para sus intereses personales. Con el apoyo de la Sociedad Geográfica y tras una campaña cuidadosamente preparada, consiguió que se convocara la Conferencia Geográfica de Bruselas en 1876, punto de partida para la penetración en el Congo. La actividad supuestamente filantrópica de Leopoldo II consiguió vencer los recelos de las potencias europeas. Al mismo tiempo, las exploraciones de Stanley por el curso superior del río Congo entre 1874 y 1877 confirmaron que el río era una gran vía de penetración al interior de África. Paralelamente, Francia había apoyado la expedición del explorador italiano Brazza en el margen derecho del río Congo, en donde había conseguido un acuerdo con el rey congoleño Makoko. El gobierno francés, para desquitarse de la pérdida de influencia en Egipto, ratificó el Tratado Brazza-Makoko y estableció un protectorado sobre la orilla derecha del Congo. A su vez, Portugal había ocupado el territorio de Cabinda en la desembocadura, reivindicando la soberanía sobre las dos orillas. Se podrá observar, el aumento de la rivalidad entre las naciones europeas puso en peligro la estabilidad de Europa, llamada la paz armada, la cual se basó en una serie de alianzas, como la Triple Alianza, compuesta por Alemania, Imperio Austrohúngaro e Italia, y la Triple Entente, compuesta por el Reino Unido, Francia y Rusia. Para resolver el conflicto creado sobre la soberanía del Congo, el canciller alemán Otto von Bismarck, que hasta entonces no se había interesado por el tema colonial, convocó una conferencia de Berlín cuyos objetivos eran los siguientes: mantener la política de equilibrio europeo. El sistema de alianzas creado por la diplomacia de Bismarck con el objetivo de mantener la paz en Europa podrá derrumbarse por las tensiones generadas en la expansión colonial. Se trataba, pues, de transferir el sistema de Bismarck a las colonias y que Alemania asumiese el mismo papel mediador que había realizado en el orden internacional. Creación de un imperio colonial para Alemania. La falta de un imperio colonial era una traba importante para el desarrollo económico alemán. El cierre de los mercados europeos con el retorno al proteccionismo creaba dificultades y ahogaba el ritmo de crecimiento industrial. La posibilidad de obtener mercados potenciales sería, por tanto, un factor a considerar en la tardía incorporación de Alemania a la carrera imperialista. La Conferencia de Berlín de 1885 reunió a representantes de 12 naciones europeas, además una representación de Estados Unidos y del Imperio Otomano, para abordar el problema del Congo y establecer las líneas directrices del reparto de África, alejando de momento el riesgo de un conflicto militar de raíz imperialista.
Los principios básicos establecidos en la Conferencia de Berlín fueron los siguientes. Reconocimiento de la Asociación Internacional Africana como Estado libre del Congo bajo la soberanía de Leopoldo II. El Parlamento belga le autorizó a gobernar a título personal, aunque más tarde se integraría en Bélgica. De esta manera, el Valle del Congo, con todos sus recursos potenciales, se confería a una potencia de segundo orden, evitando de esta manera el enfrentamiento directo de franceses, ingleses y alemanes. Libertad de navegación por los ríos Níger y Congo, excluyendo su monopolio por ninguna potencia y facilitando el acceso y exploración del interior del continente. El punto más importante radicó en el reconocimiento de que el control de la costa no implicaba una ocupación efectiva del territorio. Hasta entonces había prevalecido la doctrina que establecía que la ocupación de la costa legalizaba la del interior, sin que fuera necesario su ocupación inmediata. Esta doctrina desató una carrera colonial desde las zonas costeras al interior, con el fin de controlar la mayor parte de territorios posibles. Así, prescindiendo de supuestos geográficos e históricos o jurídicos, se legalizó la ocupación efectiva de los territorios africanos. El carácter de la colonización se modificó. El imperialismo militar venció al imperialismo geográfico o económico. Las adquisiciones se multiplicaron y en 1890 África se encontraba totalmente repartida. Años siguientes a la Conferencia de Berlín se firmaron una serie de tratados que permitieron efectuar lo que el periódico inglés The Times definió como el Scrabble de África, revoltijo de África. Gran Bretaña amplió sus dominios en el África Oriental, Uganda, Rodesia y Occidental, Nigeria. La explotación colonial se realizó primero a través de grandes compañías comerciales y posteriormente por el dominio directo del gobierno de la corona. De la Conferencia de Berlín, Alemania obtuvo un imperio colonial, Togo, África del Sudoeste, la que ahora es Namibia, y el África Oriental alemana, Tanzania. En África Oriental, el expansionismo británico y alemán chocaron. Por ello, ambos países tuvieron que suscribir el Tratado de Heligoland en 1890, que delimitó sus respectivas áreas de influencia, quedando así truncado el proyecto del imperio vertical británico. Las consecuencias de esta conferencia y del reparto de África han sido muchas. En 1870, el 90% de este continente estaba gobernado por africanos. A finales del siglo XIX, a excepción de Liberia y Etiopía, el resto del continente era dominado por 7 países europeos. Millones de africanos fueron esclavizados. Se calcula que fueron esclavizados 14 millones de personas, de las cuales el 25% fallecieron derivado de los grandes trayectos que tuvieron que realizar, tanto a pie como en barco, así como los conflictos que surgieron para la captura de los esclavos, causando la disminución de la población en casi todo el continente africano, produciendo un estancamiento en casi todas las actividades económicas. En cuestiones políticas, antes de la colonización se calculaba la existencia de casi 10.000 unidades políticas existentes en África con fronteras porosas. Después de la colonización, los europeos formaron los países trazando las fronteras sin importarles la división de grupos étnicos, de grupos políticos, como se puede apreciar en este mapa. El califato de Sokoko, el cual existía antes de la colonización, quedó dividido en 4 naciones. Desde la Segunda Guerra Mundial se iniciaron los procesos de independencia en todo el continente. En algunos casos se presentó en forma pacífica y en otros fue cruenta y violenta, como fueron los casos de Argelia y Angola.